¿Cómo emergen las categorías en lo cualitativo? Asimismo, cuando una investigadora o un investigador comienza a trabajar con datos cualitativos, es decir, entrevistas, relatos, diarios de campo, suele aparecer una inquietud recurrente. Tengo mucha información, pero ¿cómo empiezo a organizarla sin forzarla? En este punto del proceso investigativo ya no se trata de aprender técnicas básicas, se trata de aprender a escuchar analíticamente, porque en la investigación cualitativa las categorías no se imponen desde el inicio como casillas vacías, emergen de un diálogo cuidadoso entre teorías, datos y la reflexividad investigativa. Aquí surge una tensión clave. Por un lado, la necesidad de ordenar la información. Por otro, el riesgo de restringir la experiencia de los participantes en categorías rígidas que no les pertenecen. María Humelia Galeano advierte que el análisis cualitativo no es un procedimiento mecánico, sino un proceso interpretativo en el que el investigador construye sentido a partir de la interacción constante con los datos. Esta afirmación nos coloca frente a una exigencia metodológica concreta. Las categorías no se buscan, se construyen. Sin embargo, construir categorías no significa inventarlas arbitrariamente, implica reconocer patrones, regularidades, significados compartidos y tensiones internas que se repiten y se transforman a lo largo del análisis. Aquí es donde la experiencia investigativa comienza a trabajar un papel central. Strauss y Corbin, desde la teoría fundamentada, sostienen que las categorías surgen mediante un proceso sistemático de comparación constante, en el cual los datos se fragmentan, se contrastan y se reorganizan progresivamente. Es decir, las categorías emergen cuando el investigador aprende a ver más allá del caso individual y comienza a identificar dimensiones comunes del fenómeno estudiado. Por ello, este conocimiento no parte de una definición cerrada, parte de una pregunta metodológica fundamental. ¿Cómo pasamos del relato singular a la categoría analítica sin perder la riqueza del significado? Responder a esta pregunta es clave para comprender el corazón del análisis cualitativo y para evitar uno de los errores más frecuentes: confundir categorías con simples temas. ¿Qué significa que una categoría emerja? Conoceremos los fundamentos metodológicos del análisis cualitativo. Asimismo, afirmar que las categorías emergen en la investigación cualitativa no es una metáfora poética ni una licencia discursiva. Es una posición metodológica precisa, con implicaciones directas sobre cómo se analiza la información y cómo se construye conocimiento. María Humelia Galeano sostiene que el análisis cualitativo es un proceso de construcción progresiva de sentido, en el que el investigador se mueve constantemente entre los datos empíricos y los marcos conceptuales, sin que ninguno de los dos tenga supremacía absoluta desde el inicio. En este movimiento, las categorías no preexisten como estructuras cerradas, sino que se van configurando a medida que el análisis avanza. Desde esta perspectiva, una categoría no es simplemente un tema recurrente, es una construcción analítica que integra significados compartidos, variaciones internas, condiciones de aparición y relaciones con otros fenómenos. Strauss y Corbin, en el año 2002, refuerzan esta idea al señalar que las categorías se desarrollan mediante un proceso sistemático de comparación constante, en el cual cada fragmento de información se contrasta con otros fragmentos para identificar similitudes, diferencias y propiedades conceptuales. Este procedimiento permite que la categoría gane densidad analítica, pasando de una observación descriptiva a una explicación interpretativa. Por ejemplo, en un estudio cualitativo sobre trayectorias universitarias, el investigador puede identificar principalmente expresiones como sentirse solo, no entender el lenguaje académico o miedo a preguntar en clase. En un primer momento, estas expresiones pueden codificarse como ideas aisladas. Sin embargo, a través del análisis comparativo, comienzan a agruparse bajo una categoría más amplia, como experiencias de desajuste académico. Aquí la categoría no surge de una etiqueta previa, sino de la relación sistemática entre los datos. Galeano enfatiza
que este proceso exige actitud reflexiva constante, ya que el investigador no solo interpreta los discursos de los participantes, sino que también interpreta sus propias decisiones analíticas. Por ello, la emergencia categorial implica reconocer que las categorías son el resultado de un diálogo entre la voz de los participantes, el marco teórico que orienta la investigación y la posición interpretativa del investigador. Strauss y Corbin advierten que cuando las categorías se imponen de forma prematura, el análisis pierde sensibilidad teórica y corre el riesgo de reducir la complejidad del fenómeno estudiado. En contraste, permitir que las categorías emerjan implica tolerar la incertidumbre analítica, aceptar la provisionalidad de las primeras interpretaciones y sostener un proceso interactivo de revisión y ajuste. En ese sentido, la emergencia de categorías no es un momento puntual, sino un proceso continuo que acompaña todo el análisis cualitativo. Las categorías se reformulan, se subdividen, se integran o incluso se descartan a medida que nuevos datos se incorporan y el fenómeno se comprende con mayor profundidad. Comprender esto es clave para el nivel de educación de pregrado, posgrado, entre otras. No se trata de encontrar unas categorías correctas, sino de construir categorías analíticamente sólidas, teóricamente informadas y empíricamente sustentadas. Ahora bien, pasemos de los datos a las categorías, a través de una codificación abierta, axial y selectiva. Asimismo, comprender cómo emergen las categorías de la investigación cualitativa exige detenerse en el proceso analítico concreto, mediante el cual los datos se transforman en conocimiento. En este punto, la propuesta de Strauss y Corbin resulta especialmente esclarecedora, al sistematizar la construcción categorial a través de distintos niveles de codificación, sin convertir el análisis en un procedimiento rígido. Los anteriores investigadores, en el año 2002, señalan que el análisis cualitativo inicia con la codificación abierta, un momento exploratorio en el que el investigador fragmenta los datos para identificar ideas, acciones, emociones o significados relevantes. En esta fase no se buscan categorías definitivas, sino conceptos iniciales que permitan aproximarse al fenómeno desde la voz de los participantes. Por ejemplo, en una investigación cualitativa sobre las experiencias de estudiantes universitarios de primera generación, el análisis de entrevistas puede arrojar expresiones como me sentía perdido, nadie en mi familia podía ayudarme, no entendía cómo funcionaba la universidad o tenía miedo de equivocarme. Cada una de esas expresiones se codifica sin formar o forzar su interpretación, respetando el lenguaje de los participantes. Aquí, como advierte Galeano en el año 2018, el investigador debe privilegiar una lectura cercana y contextualizada del discurso, evitando imponer categorías teóricas prematuras que distorsionen el significado original. Posteriormente, el análisis avanza hacia la codificación axial, etapa en la que los conceptos iniciales comienzan a relacionarse entre sí. Strauss y Corbin, en el año 2002, proponen examinar las condiciones, las acciones, interpretaciones y consecuencias asociadas a los fenómenos observados. En nuestro ejemplo, los códigos como sentirse perdido, no entender el sistema universitario y el miedo a equivocarse pueden vincularse en torno a una experiencia común de desorientación académica. Aquí, la categoría empieza a tomar forma, pero aún no está cerrada. Galeano subraya que esta frase requiere una constante comparación entre casos y situaciones, permitiendo que la categoría incorpore variaciones internas y no se reduzca a una definición simplista. La categoría se enriquece cuando el investigador reconoce que no todos los estudiantes viven la desorientación del mismo modo, ni con las mismas consecuencias. Finalmente, el proceso conduce a la codificación selectiva, en la cual las categorías más densas y explicativas se integran alrededor de un eje central que articula el fenómeno estudiado. Por ejemplo, la categoría de desorientación académica puede vincularse con otras categorías como apoyo familiar limitado, estrategias de adaptación o relación con docentes, configurando una comprensión más amplia de la trayectoria universitaria.
Strauss y Corbin, en el año 2002, aclaran que esta frase no implica cerrar definitivamente el análisis, sino refinar las categorías hasta que logren explicar el fenómeno con coherencia interna y consistencia empírica. En consonancia, Galeano en el año 2018 insiste en que la solidez de una categoría no depende de su sofisticación teórica, sino de su capacidad para dar cuenta del sentido que los actores sociales atribuyen a su experiencia. De este modo, la emergencia categorial no es lineal ni automática. Es el resultado de un proceso interactivo, reflexivo y comparativo, en el que el investigador transita constantemente entre los datos, las categorías en construcción y el marco teórico que orienta la interpretación. Comprender este proceso permite superar una visión simplificada del análisis cualitativo y reconocer que las categorías no se encuentran en los datos, sino que se construyen rigurosamente a partir de ellos. Seguidamente, cuando una categoría se vuelve sólida, debe transitar por la reflexividad, densidad analítica y los criterios de calidad. En investigación cualitativa, el desafío ya no es únicamente construir categorías, sino evaluar su solidez analítica. No toda categoría que emerge es por definición una buena categoría. Para una categoría pasar metodológicamente a ser válida, debe cumplir ciertos criterios que articulan rigor analítico y reflexividad investigativa. María Aumelia Galeano subraya que el análisis cualitativo exige una actitud reflexiva permanente, entendida como la capacidad que tiene ese investigador para examinar críticamente sus propias decisiones interpretativas, sus marcos de referencia y su relación con los datos. Esta reflexividad no es un ejercicio introspectivo aislado, sino una práctica metodológica que atraviesa todo el proceso analítico. Desde esta perspectiva, una categoría se fortalece cuando el investigador puede responder con claridad a las siguientes preguntas. ¿Por qué esta categoría y no otra? ¿Qué datos la sustentan? ¿Qué interpretaciones quedan por fuera? Y finalmente, ¿cómo influyen mis supuestos teóricos en su construcción? Strauss y Corbin, en el año 2002, aportan criterios operativos para evaluar la densidad analítica de una categoría. Una categoría sólida no se define solo por su nombre, sino por el desarrollo de sus propiedades, características que la definen, y sus dimensiones, siendo las variaciones que pueden adoptar. En el ejemplo trabajado, la categoría desorientación académica gana consistencia cuando el análisis muestra que esta experiencia se manifiesta de distintas formas según el momento de la trayectoria universitaria, el apoyo recibido o las estrategias personales de adaptación. Aquí la reflexividad se vuelve clave. El investigador debe evitar dos riesgos frecuentes. Por un lado, cerrar prematuramente las categorías por comodidad analítica. Y por el otro, multiplicar categorías sin profundidad, perdiendo capacidad explicativa. Galeano en el año 2018 advierte que el análisis cualitativo de calidad no busca acumular categorías, sino construir interpretaciones densas, capaces de dar cuenta de la complejidad del fenómeno estudiado. Esto implica revisar constantemente si las categorías integran variaciones internas, si se sostienen en múltiples fragmentos de datos, si dialogan coherentemente con el marco teórico y finalmente si aportan comprensión, no solo descripción. Strauss y Corbin, en el año 2002, señalan que este proceso exige regresar una y otra vez a los datos, contrastar casos, redefinir y refinar propiedades, asimismo relaciones. Es en ese ir y venir donde la categoría se consolida o se descarta. Por ello, la calidad del análisis no depende de seguir pasos de manera mecánica, sino de sostener una vigilancia metodológica constante. En este punto del análisis cualitativo, el investigador comienza a percibir una señal importante. Las nuevas entrevistas o documentos ya no aportan propiedades sustancialmente distintas a las categorías construidas. Las variaciones comienzan a repetirse, además de que las relaciones se estabilizan y la interpretación gana coherencia. Esta señal no indica el final automático del análisis, pero sí anuncia una pregunta inevitable. ¿Cuándo es suficiente?
cuando una categoría está lo suficientemente desarrollada como para dejar de incorporar nuevos datos. Aquí se abre de manera natural el camino hacia el siguiente saber metodológico, la saturación teórica. Sin embargo, esto lo abordaremos en el siguiente video. Ahora te presentaré una microtarea formativa, siendo revisar críticamente categorías ya construidas. En este punto del proceso formativo, aprender análisis cualitativo implica volver sobre lo ya hecho, una mirada más rigurosa. Por ello, la microtarea que se propone es no buscar producir nuevos datos, sino refinar el pensamiento analítico. Primero, recupera un trabajo cualitativo previo, avance de tesis, informe de investigaciones, un ejercicio en el aula de clase, en el que tú hayas construido al menos una categoría analítica. Segundo, selecciona una categoría central y responde por escrito las siguientes preguntas. ¿Qué fragmentos de datos sustentan esta categoría? ¿Qué propiedades o características la definen? ¿Qué variaciones internas presentan según los casos analizados? Tercero, revisa si la categoría se apoya en múltiples fuentes de datos, integra diferencias y no solo similitudes, y si dialoga explícitamente con el marco teórico utilizado. Finalmente, pregúntate, ¿esta categoría emerge realmente de los datos o responde más a una expectativa teórica previa? Este ejercicio se alinea con lo que Galeano plantea como reflexividad metodológica, entendida como la capacidad del investigador para interrogar críticamente sus propias construcciones analíticas y no asumirlas como definitivas. Asimismo, responde a la exigencia de vigilancia analítica propuesta por Strauss y Corbin en el año 2002, quienes señalan que una categoría solo se fortalece cuando resiste el examen constante frente a los datos. El objetivo no es corregir de inmediato, sino hacer visible el proceso de decisión analítica que dio origen a la categoría. Por eso, nos vamos a adelantar con relación a la saturación teórica y el límite analítico. Cuando una categoría ha sido revisada, refinada y contrastada repetidamente, aparece una pregunta inevitable en la investigación cualitativa. ¿Cuántos datos son suficientes? Strauss y Corbin sostienen que el análisis avanza hasta que las categorías estén saturadas, es decir, cuando los nuevos datos ya no aporten propiedades, dimensiones o relaciones sustancialmente distintas. Sin embargo, esta afirmación suele generar muchísima confusión, especialmente en investigadores en formación, realizándose este tipo de preguntas. La saturación es una cantidad fija, un número de entrevistas, una decisión subjetiva. Galeano en el año 2018 advierte que la saturación no es un criterio cuantitativo, sino analítico y teórico, profundamente vinculado a la calidad de las categorías construidas. Solo cuando una categoría alcanza suficiente densidad interpretativa, es posible reconocer que el análisis ha llegado a su punto de estabilidad conceptual. Por ello, en el siguiente encuentro se abordará una de las decisiones más complejas de la investigación cualitativa: ¿cuándo parar? Allí reflexionaremos sobre los criterios que permiten justificar el cierre del trabajo de campo y del análisis, sin reducir la saturación a una regla mecánica ni a una intuición sin fundamento. De este modo, este video nos lleva a responder la siguiente pregunta: ¿cómo emergen las categorías en lo cualitativo? Se consolida como un saber intermediario en investigación, ya que no enseña solo cómo analizar, sino cómo pensar ese análisis. La construcción de categorías deja de ser una técnica y se comprende como una práctica reflexiva, rigurosa y situada, que prepara a ese investigador para tomar decisiones metodológicas cada vez más complejas y responsables.